Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a un encuentro en familia con Dios. Además, los miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico y los sábados a las 6 de la mañana, tiempo de ayuno. Visítanos en la carrera 10, número 26A03, Barrio Villa María, o sigue nuestras transmisiones en vivo y todo nuestro contenido virtual en Facebook ICC Charalá, en YouTube PR Yesid Sanabria. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá, el lugar donde te encuentras con el Dios de los cielos y de la tierra. Pronto amparo, tú eres mi auxilio, Señor, y tu amor está ahí para recordarme que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Oh, amado Dios, nos rendimos delante de ti, te adoramos en esta tarde, Señor, y declaramos lo que dice tu palabra en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tú eres ese buen pastor, Señor. Aunque ande en valle de sombras y de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Hoy creemos en esta palabra para nosotros, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, Señor, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú eres mi pastor. Y hoy, Señor, creemos en lo que dice esta palabra. Nada me faltará. Porque tú estarás en mi casa, porque tú estarás en mi vida, porque tú estás en mis hijos, porque tú estás allí en el matrimonio, porque tú estás en el hogar, en la familia, estás en los negocios, estás en las finanzas, porque tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará, Señor. Hoy te damos gracias. Hoy adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre y te decimos gracias, amado Dios. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Regálale un aplauso al Señor. Qué bueno poder compartir este tiempo maravilloso de la presencia de Dios, ¿verdad? Y estar llenos de su presencia, porque no hay nada más hermoso que venir a la casa de Dios a descansar. Venir a la casa de Dios a encontrar ese descanso, a encontrar esa paz, a entender muchas veces lo que la palabra nos ha dicho durante la semana, pero como que no hemos captado. Y es que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. ¿Por qué declaraba el Salmo 23? Porque quiero arrancar esta tarde contándoles una anécdota que viví en unos días atrás. El día martes tuve que viajar a la ciudad de Bucaramanga, acompañar a mi papá a un proceso allí en una clínica. A muchos les he contado el testimonio de mi papá. Él se partió su pierna izquierda. Bueno, se partió no, se la partió un taxi en 5 partes, desde el tobillo hasta la rodilla. Su carne quedó muerta, la pierna se la iban a quitar y Dios obró grandemente. Es tan grande, es más, ya él lleva más de un año y aún seguimos viendo cómo Dios nos sigue confirmando muchas cosas. El día del accidente en el hospital, el dictamen médico, el primer dictamen médico era amputación de pierna. Entramos en oración, le orábamos a Dios que esa pierna tenía que ser rescatada, restaurada. Dios tocó el corazón del médico, no se hizo la amputación, se le dio una oportunidad y en el proceso Dios ha venido restaurando, haciendo de aquello que era imposible para la medicina y para la ciencia algo posible.
En estos momentos la carnosidad de la pierna de mi papá ya es una carnosidad normal, que incluso ya está para someterse al proceso quirúrgico que le falta someterse, que es la adecuación de todos los huesos, porque tiene un tutor en su pierna para que los huesos no se descuadren. Pero estábamos en Bucaramanga porque estábamos en busca de una segunda opinión, de un especialista, ya pues valga la redundancia, más especializado en el tema de restauración de piernas y de huesos. Antes de salir de San Gil hacia Bucaramanga, íbamos en el carro de mi hermana y oramos. Y Dios dirigió la oración y nos dijo, y me decía a mí, vamos a orar por abrir caminos. Efectivamente, la oración fue esa. Y le dijimos a Dios en ese momento, Señor, que todos los caminos se abran. Señor, tú vas a despejar la vía, vas a hacer todo lo imposible en este viaje. Y nos fuimos confiando en esa palabra. Efectivamente, viajamos sobre las 5 de la mañana. Por lo general encuentra uno buses y una que otra mula de camino. Ya carro particular a esa hora es muy poco. Pero la sorpresa era que la vía estaba despejadísima. Mi hermana nos decía, hoy la vía está súper despejada, increíble. Y la vía estaba despejada. Es más, llegamos con tiempo de sobra a todas las actividades que teníamos que hacer, porque teníamos que ir a 3 lugares, a 13 cosas clínicas en 3 lugares diferentes. Y llegamos muy temprano. Pero no solo Dios abrió la oportunidad para que llegáramos temprano, sino que en cada lugar que nosotros pisamos, en cada institución clínica hospitalaria que llegamos, Dios obró grandemente. Tuvimos que dirigirnos el segundo lugar, que era donde iban a ver a mi papá. Cuando llegamos allí, llegamos sobre el tiempo. Y había una fila larga para poder radicar la cita para que él pudiera pasar. Me acerqué allí a la ventanilla y le dije a la señora, es que él viene en este estado, él está caminando con un caminador, lleva su pierna al descubierto y nosotros venimos de San Gil. Solo le dije eso. Había una fila larga y no sé, la muchacha era un poco... de esas personas que son como malacarosas para atender, pero no sé Dios qué hizo ahí, no sé Dios qué hizo, pero dijo, regáleme los papeles para que pase. Y fue increíble porque la fila estaba larga y él no debía pasar, él debía haber esperado porque iba con un acompañante. Si iba solo, sí lo pasaban. Y pasé los papeles y hubo ahí unos pequeños inconvenientes, pero logramos pasar a mi papá porque íbamos sobre el tiempo. Ahora, Dios obró ahí, no sé cómo lo hizo, pero Dios obró ahí. Obviamente la gente que estaba en la fila se alborotó y yo le dije, bueno Señor, tú dejas ese problema ahí, nosotros pasamos para allá a disfrutar de tu bendición. Pasamos, mi hermana tenía que ir también a otra cita médica y efectivamente todo se le dio, Dios le abrió todas las puertas, la pudieron examinar todos los especialistas y cuando terminamos de hacer todas las diligencias, yo les recordé, les decía, recuerdan esta mañana antes de salir la oración, ¿a qué nos dirigía Dios? A que Dios abría caminos y que cuando Dios declara que abre caminos es porque va a abrir caminos para cada uno de nosotros. Amén. Dios va a abrir caminos y precisamente la palabra de hoy se llama abriendo caminos. El Salmo 91 es un salmo que nosotros por lo general sabemos, pero que también en todo hogar, es muy raro en la casa donde no conozcan el Salmo 91. Recuerden que muchas de las Biblias, diríamos que el 60% de las Biblias en Colombia siempre están abiertas ¿en qué salmo? En el Salmo 91, ¿verdad? Y el Salmo 91 en el versículo 4 tiene algo muy importante que dice, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Eso dice la versión Dios habla hoy. Pero la versión Reina Valera dice lo siguiente en el versículo 4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es ¿qué?
su verdad. Retomando la versión Dios habla hoy, el versículo 4 dice, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás, ¿qué? Seguro. Miren, cuando Dios declara una palabra, cuando Dios te da una cobertura, Dios automáticamente nos dice que podemos estar seguros, que podemos confiar en Él. Y cierra el verso 4 diciendo, su fidelidad te protegerá como un escudo. ¿Cómo así que su fidelidad? Claro, Dios es fiel a cumplir sus promesas. Dios es fiel en todo hacia nosotros y nos está recordando eso, que su fidelidad nos protegerá como un escudo. Dios quiere cubrirnos, quiere guardarnos de todo. Por eso cuando nosotros oramos, cuando se dirigió esa oración allí en el viaje, entendimos eso, que Dios nos iba a guardar, que Dios nos iba a cuidar, pero que Dios también iba a abrir todo camino para que se hiciera todo conforme a su voluntad. Mire, el creer en su fidelidad, tener fe y realmente creerle a Dios es lo que abre caminos en nuestras vidas. Tenga en cuenta esto, creer en la fidelidad de Dios, tener fe y realmente creerle a Dios. Son las tres claves para que se abran caminos en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hay un pasaje que precisamente nos habla mucho sobre cómo se abren esas puertas de bendición en nuestras vidas. El libro de Hechos, en el capítulo 3, nos cuenta una historia muy particular. Nos narra la historia de cierto paralítico sentado en el templo de la Hermosa. Y allí en el templo de la Hermosa se encontraba este paralítico. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 del versículo 1 en adelante dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. Miren qué historia tan particular nos cuenta el libro de los Hechos. Nos habla de un paralítico. La vida de aquel paralítico que cambió de un momento a otro. Miren, la vida de aquel paralítico cambió, tomó nuevos caminos en su vida, se abrieron en el momento en el que Pedro obra allí en él. En el momento en el que él recibe el milagro, en el momento en el que él recibe la sanidad, su vida cambia por completo. ¿Y el primer cambio cuál es? Puede caminar. Un paralítico por fin puede caminar. ¿Qué puerta o qué camino no se le abre, verdad? Tenían que llevarlo todos los días a las gradas allí de la Hermosa para que pudiera pedir limosna. Eso era el día a día de ellos. Pero ¿quién era aquel paralítico? No lo sabemos, la palabra no nos lo dice, no nos dice quién era, no nos dice cuál era su nombre. Solamente dice que todos los días lo llevaban a este lugar a pedir limosna. Ahora, cuando vamos al contexto cultural del pasaje, encontramos cosas muy interesantes. El templo de la Hermosa tenía
aproximadamente unas 15 gradas. Es decir, para poder entrar al templo, 15 gradas se debían subir. Pero en esas 15 gradas se hacían todos aquellos que iban a pedir limosna. En los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando una persona no podía trabajar por una discapacidad, llámese ciego, llámese paralítico, llámese cojo, llámese mudo, que no podía trabajar por una discapacidad, pedía limosna en los lugares públicos. Y en un lugar como el Templo de la Hermosa, allí en las gradas, pues se hacían porque sabía que allí llegaba la gente y fácilmente les podía colaborar con una limosna. Por eso, en aquel lugar se encontraba aquel paralítico. Ahora, hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante. Cuando conocemos este contexto cultural, entendemos algo, que no solo ese paralítico estaba ahí. Es decir, habían muchos más que estaban pidiendo limosna en ese lugar. No era solo ese paralítico, habían muchísimos más que estaban allí pidiendo limosna. Pero viene la pregunta clave. ¿Por qué Pedro, que iba allí con Juan, solo se fijan en aquel paralítico? Porque fácilmente Pedro pudo haber dicho que todos los que están en este lugar sean sanados. Y muchos pudieron levantarse y decir, somos sanos. Pero la palabra nos está hablando que allí en medio de estas 15 gradas, de la cantidad de personas que pedían limosna, que eran paralíticos, que eran ciegos, que eran cojos, que eran mudos, que tenían una discapacidad, Pedro seleccionó solo a uno. Y uno se pudo levantar y su vida se cambió, se transformó y nuevos caminos se abrieron para él. Miren, la vida de aquel paralítico cambió con solo una declaración. ¿Cómo así, pastor? Claro, Pedro no tuvo que orar. Pedro declaró una palabra. Mire lo que dice el versículo 4 al versículo 6. Cuando nosotros leemos la palabra, dice lo siguiente. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro no oró por el paralítico. En ningún momento le dijo, hermano, voy a orar por usted, arrodíllese ahí, o bueno, quédese ahí, espéreme, yo voy a orar. Y empezó Pedro a orar. No, en ningún momento. Pedro no oró por el paralítico. Pedro declaró una palabra sobre el paralítico que es muy diferente. Pedro no oró. Pedro simplemente declaró una palabra, hizo una declaración, no hubo oración. ¿Saben por qué? Los discípulos habían aprendido muy bien de su maestro. Los discípulos habían aprendido muy bien de Jesús. ¿En qué pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, vemos a Jesús orando largamente para que se haga un milagro? En ningún momento, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús era ¿qué? Declarar una palabra y automáticamente todo se hacía. Aparecía el milagro, se hacía el milagro. La vida de la persona era transformada, era cambiada. El ciego podía ver, el cojo podía caminar, el paralítico se levantaba y hasta el muerto resucitaba. Con simplemente una declaración, una palabra declarada. Pedro estaba haciendo muy bien su papel. Pedro la tenía muy clara en su mente. No era coger y orar, era una declaración lo que tenía que hacer. ¿Pero por qué una declaración? Miren, Jesús era muy claro, muy corto y muy conciso en sus cosas. Primero, porque tenía la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo posó sobre él y le dio poder, ¿verdad?
Cuando él pasa allí a bautizarse por Juan el Bautista, recuerden que el Espíritu Santo vino sobre él. Ahora, no lo necesitaba porque era el Hijo de Dios, pero para cumplir la ley, pasó por allí e hizo todo el proceso para dejar también la enseñanza que por medio del bautizo nuestras vidas cambian y se transforman, pero que necesitamos también que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos empodere. Es decir, Jesús tenía llenura del Espíritu Santo. Por eso todo lo que hacía, lo hacía con autoridad y declaraba una palabra con autoridad. Jesús sanaba enfermos, pero los sanaba conforme Dios le revelaba. ¿Jesús sanaba al que él quería? No. Jesús obedecía la voz de su Padre, la voz de Dios. Jesús todo el tiempo fue obediente a lo que Dios le decía, a lo que su Padre le decía. ¿Podemos comprobar eso? Claro que sí, podemos comprobarlo. Por eso vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos del 19 al 20. Mire lo que dice la palabra de Dios en estos dos versículos. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Verso 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Miren, la palabra nos está confirmando, Jesús no hizo nada que no se saliera de la voluntad de Dios. Jesús fue obediente a lo que Dios le decía. Si Dios le decía sana a aquella persona, Jesús iba y lo hacía. Es decir, Jesús nunca actuó fuera de la voluntad de Dios. Nosotros debemos entender esas cosas importantes. Cuando nosotros entendemos que Dios nos habla, nos revela cosas muchas veces, y que nosotros debemos ser obedientes a lo que Dios nos habla y a lo que Dios nos está revelando en todo momento. Miren, un buen ejemplo lo encontramos con Ananías. Aquel Ananías que Dios llegó y le habló y le dijo: Ananías, yo necesito que vayas donde está Saulo. Y Ananías le dijo al Señor: uy, Señor, pero es que ese es el que dicen que persigue a la iglesia, que persigue a los cristianos. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18, nos cuenta precisamente esta historia. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Miren lo que le dice Dios a Ananías. Al oír esto, Ananías le dice al Señor: muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero mire lo que le responde Dios: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Verso 17. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. ¿Qué hizo Ananías respecto a lo que Dios le había hablado? Obedeció.
obedeció. No se puso con pereques, no se puso ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que más bien llamo a tal persona a ver si me acompaña? ¿Será que lo pongo en confirmación durante una semana allí en ayuno, en vigilia, a ver si Dios nuevamente me responde? No, Ananías escuchó la voz de Dios y obedeció. Verso 17, cerramos, dice, al entrar, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. ¿Será que Ananías llegó a donde estaba Saulo y estuvo una hora orando por él para que se hiciera el milagro? No. Ananías simplemente llegó porque había escuchado la voz de Dios, porque ya sabía lo que Dios iba a hacer y le declaró una palabra a Saulo y le recordó lo que Dios ya le había dicho también a Saulo que iba a suceder. Es decir, miren, la importancia de que en nuestra vida escuchemos la voz de Dios nos va a abrir caminos de bendición. Porque cuando nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios, podemos entender algo, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene algo importante que hacer con nosotros en este mundo. Y que somos sus instrumentos para que algo grande suceda a nuestro alrededor. Ahora, tenemos los dos ejemplos, el ejemplo de Ananías y el ejemplo de Pedro en la Hermosa. Ananías escuchó atentamente la voz de Dios, obedeció la voz de Dios y algo grande sucedió. Se levantó un nuevo apóstol, se levantó un evangelista, se levantó aquel que iba a llevar el evangelio a otros lugares que nunca nadie había llegado, que nunca nadie había llevado. Es decir, algo grande se desata en el mundo cuando nosotros oímos y obedecemos la voz de Dios. Amén. Necesitamos entender muchas veces que necesitamos tener nuestro oído afinado para poder oír la voz de Dios. Es necesario entender que nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios, que debemos siempre hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Miren, y es que escuchar la voz de Dios abre caminos en nuestra vida. Escuchar la voz de Dios abre caminos. Pero, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Pastor, es que yo como sé que escucho la voz de Dios, yo creo que nunca he escuchado la voz de Dios. Es que Dios a mí nunca me habla. No, Dios siempre le va a querer hablar. Pero ahora miremos, ya vimos cómo Pedro allí en el templo de la Hermosa declara una palabra sobre el paralítico y el paralítico se levanta y camina. Es decir, algo grande y maravilloso sucede cuando Pedro es obediente. Ahora, cuando entendemos lo que Jesús hacía, lo que Ananías estaba haciendo, podemos entender algo muy clave. Pedro no vio al paralítico y lo quiso hacer por él. Dios le reveló en ese momento que a ese hombre, que a ese paralítico, había que declararle una palabra y él se iba a levantar. Dios le estaba hablando al oído a Pedro. No era que Pedro dijo, ay, me pareció como simpático el paralítico, voy a decirle que se levante y va a ver que se va a levantar. No, Dios le estaba hablando al oído. No sé si ustedes han visto muchas veces los guardas de seguridad en las casas presidenciales que tienen un audífono aquí en el oído. Y el guarda está atento a la orden o a la instrucción que le dan. Sí, hágame un favor, sáqueme a aquella persona que está allá, que no sé qué, que está como sospechoso, y él va y lo hace, ¿verdad? Bueno, nosotros los hijos de Dios, nosotros los siervos de Dios, y hablo en todos en general, cada uno de nosotros, es como si tuviéramos ese audífono acá y estamos atentos a la instrucción que Dios nos da.
Pedro era como si tuviera ese audífono y Dios le estaba diciendo: hey Pedro, Pedro, ¿me escucha? Señor, le escucho. El paralítico que está ahí, ¿sí lo ha visto? Ese que llevan todos los días, ese que está hoy sentado en la quinta grada. Ahora la palabra no nos dice, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Ese que está sentado allá en la quinta grada: Pedro, hágame un favor. A ese le va a decir esto y esto y esto, y va a ver que él se va a levantar. Pedro, ¿qué hizo? Fue obediente, se fue hasta donde estaba el paralítico y le dijo: de lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Y el paralítico se levantó y andó. Simple y sencillo. Ahora, podemos preguntarnos algo. ¿Cómo era la vida de Pedro para que escuchara la voz de Dios? ¿Cómo era la vida de Pedro? Pastor, es que no escucho la voz de Dios. Bueno, veamos cómo era la vida de Pedro, porque él sí escuchaba la voz de Dios y la escuchaba muy claramente y era muy obediente a lo que le decía. La palabra de Dios nos lleva al libro de Hechos, pero en el capítulo 2, en los versículos 46 y 47. Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Mire lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que en Hechos capítulo 2 veíamos la primera prédica de Pedro, ¿verdad? Que 3,000 eran bautizados ese día. Y nos narraba cómo era que convivían aquellos cristianos de ese momento. Desde el verso 46 dice: todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y comienza el versículo 47. Alababan a Dios. ¿Cómo era la vida de Pedro? Miren, la vida de Pedro todos los días. Se reunía en el templo. Aquí van al templo a orar, a escuchar la palabra. Y todos los días alababan a Dios. Esa debe ser nuestra rutina diaria para poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Pedro escuchaba la voz de Dios? Porque todos los días oraban, se iban al templo a orar, se iban al templo a escuchar la palabra, se iban al templo a alabar a Dios. Uy, pastor, entonces nos toca venir todos los días a la iglesia. No, pero usted en casa todos los días tiene la obligación. Esto no es si usted quiere o no, la obligación de orarle a Dios, de leer la palabra y de alabarlo a Él. Es una obligación que tenemos como cristianos. Ahora, no como cristianos como religión, sino como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, tenemos esa obligación. Leer la palabra, tener ese tiempo de intimidad con Dios todos los días. Necesitamos entender que antes de hacer la voluntad de Dios, antes de oír la voz de Dios, en nuestro diario vivir tiene que estar la oración, tiene que estar el tiempo de lectura de la Biblia y tiene que estar el tiempo de llenura del Espíritu Santo, que es mi tiempo de intimidad con Dios. Ahora, Pedro, Juan y todos los discípulos, dice la palabra, que se reunían todos los días para hacer estas cosas. Y aparte de eso, llevaban una buena vida, eran un buen ejemplo de vida. Es decir, miren, compartían en las casas el pan. ¡Qué fraternidad había tan grande en ellos! No era que, ay, es que como el hermanito me cae mal, entonces yo a ese no lo voy a saludar. No, se amaban, se querían, iban a las casas y compartían ¿qué? El pan. Comían juntos, dice la palabra, con alegría y sencillez de corazón. Ahora, seguramente de pronto estamos fallando en la oración, o estamos fallando en la lectura de la Biblia, o estamos fallando en la intimidad con Dios. Pero ¿será que también estamos fallando en el aprender a compartir con la iglesia? En el aprender a convivir con los demás, en el aprender a compartir lo que tengo con los demás, en el aprender a tener sencillez de corazón. ¿O será que
dicen de mí, es una persona complicada. Qué bonito digan, es que esa persona es sencilla de corazón. Se puede hablar con esa persona, se puede dialogar con esas personas, se puede invitar a la casa, puede ir uno a la casa de esa persona porque tiene una sencillez de corazón. Ahora, todo esto hacía parte del proceso de los apóstoles. Y Pedro tenía todo eso. Por eso, miren, escuchaba muy atentamente la voz de Dios. Ananías también lo hacía, era un buen ejemplo y por eso escuchaba ¿qué? La voz de Dios. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿quién eran los únicos que escuchaban la voz de Dios? Los profetas, ¿verdad? Y los profetas, ¿cómo era su vida? ¿Cómo nos lo está hablando el Nuevo Testamento? Todos los días tenían intimidad con Dios. Todos los días leían la Biblia. Todos los días buscaban la presencia de Dios. Todos los días lo adoraban, lo alababan, lo exaltaban. Sin importar cómo les fuera. Sin importar si el día estuvo malo, allí llegaban a adorarlo a Él. Todos los días los profetas tenían un corazón sencillo. Todos los días los profetas compartían con el uno y con el otro, sin importar quién fuera. Pero los profetas escuchaban muy atentamente la palabra de Dios y la declaraban. Y al declararla, cosas grandes y maravillosas se hacían en el lugar, en el momento, en el mundo. Porque eran obedientes a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Miren, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, no tenga miedo, esté feliz, porque nuevos caminos se abren. La voz de Dios abre caminos diferentes de bendición, no solo para usted, sino para toda aquella persona que va a recibir esa palabra. Amén. Aprendamos a escuchar nosotros la voz de Dios. Pero miren, retomamos Hechos capítulo 3, donde estamos precisamente viendo este tema de aquel paralítico que estaba allí sentado en el templo de la Hermosa. Cuando nosotros vemos que Pedro se acerca y declara una palabra, ¿qué sucede con aquel hombre? Un milagro se hace. Ahora, este milagro no le trajo un beneficio a Pedro ni a Juan, no. Transformó la vida de aquel hombre y caminos nuevos se abrieron. Pero también permitió que algo más sucediera y que muchas personas más pudieran ver del poder de Dios. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros entendemos que debemos escuchar la voz de Dios, que debemos ser obedientes a la voz de Dios, que Dios va a obrar con nosotros y va a hacer algo grande en alguien, eso va a generar un impacto grande en el mundo. ¿Por qué? Porque muchos más van a poder no solo sentir, sino ver y presenciar el poder de Dios. Todos estamos capacitados para escuchar y obedecer la voz de Dios. Esto no es solo de nosotros los pastores, de los que son líderes, no. Cada uno de nosotros estamos aptos para escuchar la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios y para que Dios nos use en algo grande y especial. Ahora que Pedro y Juan, ustedes recuerdan que los discípulos, mientras Jesús estuvo con ellos, hubo un momento donde hubo una discordia entre ellos porque querían saber quién era el más importante o cuál era el que más tenía un significado importante en su maestro. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Bueno, ahora nosotros recordamos en el libro de los Hechos, muchos años después, que ahora que estaban llenos del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo los había llenado allí en el Pentecostés, ya no se competía por la grandeza, por saber quién era mejor. No. Ahora, esto sucede mucho en todas las iglesias. La persona
que guarda ciertos rencores, que se siente de pronto menospreciada, que cree que aquella persona es más que otra, ¿sí? Porque Dios lo usa para otras cosas, porque Dios lo usa para cosas más grandes, porque a Él solo lo usa para algo. Y hay esos delirios de tener grandeza en medio de la vida cristiana. Pero miren, cuando ya ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ya no se competía por grandeza. Ya ellos trabajaban juntos para edificar la iglesia. De eso se trata la vida del cristiano. Que todos nosotros juntos edifiquemos iglesia. Estamos a una semana de celebrar nuestro primer aniversario aquí en Charalá, el primer año de estar nosotros como pastores junto a mi esposa pastoreando esta iglesia. Y hay un llamado especial, es a que ya no pueden haber divisiones, ya no pueden haber otros pensamientos, sino que toda la iglesia debe estar enfocado en algo importante. Primero, que la presencia del Espíritu Santo nos llene por completo. Segundo, que dejemos a un lado todo aquello del pasado, todos esos delirios de grandeza, de poder, de querer hacer más que los demás, y tengamos un corazón sencillo para poder trabajar juntos a edificar la iglesia. Porque si yo, como miembro de una iglesia, no ayudo a edificar mi iglesia, no estoy siendo parte de la iglesia. Miren, no solo los discípulos lo hacían. Todo aquel que estaba dentro de la comunidad cristiana, todo aquel que estaba allí dentro de esta comunidad, dentro de este grupo de personas que predicaban, que se llenaban de la voz de Dios, todos ayudaban a edificar la iglesia del Señor. No estamos hablando de edificar un templo, no. Estamos hablando de edificar el corazón de los demás para construir iglesia, para construir esa esencia de Cristo, para llevar un mensaje de salvación y ese mensaje se extienda a muchos lugares más, a muchas personas más. No saben la cantidad de personas que hay en Charalá necesitadas del Evangelio y que están esperando por cada uno de ustedes. No solo me están esperando a mí que vaya y les hable, los están esperando a ustedes que vayan y le digan: Dios te ama, Dios quiere algo para ti, Dios quiere que tú cambies, yo quiero orar por ti, yo quiero que tu vida cambie y sea diferente. Hay muchas personas que están pasando por enfermedades, por necesidades, por tribulaciones y están esperando que alguien vaya y les visite, que alguien vaya y les hable de ese plan de salvación, de ese Jesús que cambia y que transforma vidas. Pero usted necesita entender algo. Póngase el audífono, porque Dios le va a hablar a usted y va a hacer cosas grandes con usted. Lo va a usar para cosas grandes. Dios tiene preparado algo grande. Pero ojo, el único requisito para aportar ese auricular, ese audífono ahí en su oído, es oración, lectura de la Biblia, intimidad con Dios, un corazón sencillo y dejar a un lado su orgullo para que usted pueda vivir una vida tranquila, en paz y en bendición como Dios quiere que sea su vida. Miren, cuando Pedro y Juan empiezan a trabajar juntos y empiezan a caminar juntos, ¿saben qué sucede? Se abren caminos para la iglesia. Cuando comienza la palabra, dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. ¿Qué iba a hacer Pedro y Juan? Iban a ir a orar. No iban a ver Netflix, no iban a jugar un partido de fútbol, no iban a hacer otras cosas. ¿A qué iba Juan y Pedro? A orar, porque sabían que tenían que orar. Ahora, veámoslo de esta manera. Un día, un domingo, Pedro y Juan iban para la iglesia ¿qué? Allí a la celebración dominical.
Es decir, Pedro y Juan eran juiciosos porque todos los domingos iban a la casa de Dios. Lo mismo tiene que suceder en nuestro diario vivir. No se trata solo de venir todos los días a la iglesia. Se trata de construir iglesia en su vida, en su casa. De que haya esa intimidad, esa afinidad con Dios. Porque Dios va a permitir que se abran nuevos caminos. Que se vayan abriendo esos caminos de bendición. Miren, y cuando se abren esos caminos de bendición, cuando Dios les abre esos caminos de bendición, se va a cumplir lo que dice en Hechos capítulo 3, versículo 16. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Mire lo que declara Pedro. Mire lo que le sucedió a aquel paralítico. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a ese paralítico que ustedes están viendo, que ustedes conocen, es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente. No quedó cojo, no quedó con huesos torcidos, no quedó con nada. Todo le quedó bien. ¿Saben por qué? Porque tuvo fe en Jesús y Jesús lo sanó completamente, como todos ustedes pueden ver. Es decir, Jesús va a hacer cosas grandes con ustedes. Escúchenlo atentamente, porque va a hacer milagros grandes y maravillosos. Y muchos que no creen van a creer por lo que se está haciendo, por lo que Dios lo va a usar y por lo que Dios va a hacer a través de usted. Amén. La fe en Jesús, iglesia, nos abre caminos. Tengamos fe. Queremos que se abran caminos. Queremos ver cómo se van abriendo caminos en nuestra vida. Tengamos fe. Creámosle a Jesús, porque Jesús está ahí precisamente para recordarnos que debemos escuchar atentamente la voz de Dios, ser obedientes a su palabra, pero también siempre llevar una vida de intimidad, siempre llevar una buena vida para que nuestra vida cambie, nuevos caminos se abran, para que la vida de aquel que no cree, en este caso podríamos decir como el paralítico, estaba allí y el paralítico no estaba esperando que Pedro llegara a decirle eso. El paralítico estaba esperando unas moneditas allí. El paralítico estaba esperando que le echaran una monedita ahí. Pero Pedro vino y declaró una palabra sobre él. Miren, la fe en Jesús abrirá caminos. Nuevos caminos se abrirán. Su vida cambiará. La vida del que no cree cambiará también. Porque usted va a hacer una declaración sobre el no creyente para que se vuelva creyente. Dios lo va a usar. No sé a quién le dirá, no sé a dónde lo llevará, no sé con quién lo pondrá a hablar, pero de algo estoy seguro, Dios lo va a usar para construir su iglesia. Amén. ¿Cuánto vamos a ser usados por Dios este mes? Recordemos que hay una tarea. Nos restan 5 meses para acabar el año, ¿verdad? Y la tarea que el Señor nos puso es que cada mes le lleguemos a alguien. Cada mes. Y ya empezamos el primero. Así que escucha atentamente la voz de Dios. A ver, a Dios, ¿a quién lo dirige? Para que usted llegue allí a compartirle las buenas nuevas. Y esa persona llegue a los pies del Señor. Se arrepienta, deje atrás su pecado. Y comience a ser un creyente en ese Cristo que sana, que bautiza, que transforma, que cambia vidas. En ese Cristo que estamos esperando, ¿verdad? Porque es la fe que debemos tener para que se abran todos los caminos. Solo nos resta decir algo muy importante. Y es que necesitamos entender que así como Dios usó a Pedro, también nos va a usar a nosotros. Diga, el Señor me va a usar a mí. Y yo sé que lo va a usar para cosas grandes y maravillosas. Miren, cuando leía esta palabra, este versículo 16, lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver.
El martes, cuando hablaba con mi papá después de salir del dictamen médico que le dieron en esa valoración, él me decía lo que el médico le decía, que tenía que examinarle el tobillo, porque si el tobillo no tenía movilidad, había dos opciones. La primera era que le colocaran algo para que el pie le quedara plano y no lo pudiera doblar, o en su defecto, que quedara bien y pues pudiera caminar bien. O que en la muy lejana opción, la única sería quitar el pie, porque de pronto podría salir una infección o algo mal. Y cuando mi papá me contaba lo que el médico le dijo, porque yo no pude entrar al consultorio, no veía un hombre desesperado, no veía un hombre desahuciado, no veía un hombre triste, veía un hombre de fe. Veía un hombre de fe que me decía, yo sé lo que Dios me dijo y yo sé lo que Dios va a hacer en mí. Por eso, cuando estaba haciendo esta palabra que Dios me puso en el corazón, recordaba todo esto y decía, esa fe de ese hombre paralítico lo llevó a la sanidad, a la restauración, lo llevó a sanar completamente. Y yo sé que allí mi padre también tiene esa fe y ha creído en una palabra que Dios le dio y lo va a sanar completamente. Pero esto también va para usted, iglesia. Si usted tiene fe en Dios, Dios va a hacer algo grande en usted. Si usted necesita que Dios lo sane, Dios lo va a sanar completamente. Si usted necesita que Dios lo restaure, Dios lo va a restaurar completamente. Si usted necesita que Dios le rescate porque se está alejando, Dios lo va a rescatar. Si usted necesita sanar una herida, Dios se la va a sanar completamente. Dios va a hacer algo grande con usted, porque es la fe en Jesús la que abre nuevos caminos. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a un encuentro en familia con Dios. Además, los miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico, y los sábados a las 6 de la mañana, tiempo de ayuno. Visítanos en la carrera 10, número 26A03, Barrio Villa María, o sigue nuestras transmisiones en vivo y todo nuestro contenido virtual en Facebook ICC Charalá, en YouTube PR Yesid Sanabria. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá, el lugar donde te encuentras con el Dios de los cielos y de la tierra.